Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Sean bienvenidos a la cita con la tertulia de Televaldepeñas. Hoy le vamos a hablar de asuntos de interés general, de interés mundial, de interés europeo, y no por ello no va a haber una conexión con el interés local. Y les voy a explicar este trabalenguas que yo les acabo de exponer brevemente. Hay veces, muchas veces, en las que la política comunitaria, la política europea, los acuerdos que se fraguan en Estrasburgo, pues tienen una influencia directísima en los pueblos como el nuestro, en regiones como la nuestra, como en Castilla-La Mancha, tanto como si se tomaran en los propios ayuntamientos, y les voy a aclarar. Bien, ya en alguna ocasión nos han escuchado hablar aquí en esta tertulia y en nuestros servicios informativos de los acuerdos entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué es Mercosur? Una alianza comercial entre 4 países sudamericanos, a saber, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Llevan muchos años esa unión Mercosur tratando con la Unión Europea, y viceversa también, hay interés recíproco en establecer un acuerdo comercial general y político, y que en el plano de lo comercial pues supone prácticamente la liberalización entre el intercambio y la circulación de mercancías entre ambas digamos, regiones. Se trata de 700 millones, o se tratará, cuando llegue, de 700 millones de consumidores. El objetivo común que se expone como principal ventaja, y es en estos momentos pues un varapalo importante a la política arancelaria y de hostilidad comercial de Estados Unidos. Tanto el Cono Sur como la Unión Europea dejarían de tener prácticamente dependencia a cualquier nivel de las exportaciones a Estados Unidos y las importaciones también. Es un varapalos a la política arancelaria. Dentro de la Unión Europea, favorables o principales impulsores de este acuerdo, pues entre ellos destaca Alemania. Destaca Alemania, de donde es Ursula von der Leyen, que es la comisaria, la presidenta de la Comisión Europea. ¿Por qué? Pues porque le va a permitir abrirse a bastantes consumidores y a bastantes empresas importadoras de industria química y sobre todo del automóvil, donde Alemania es una potencia. Principales detractores, pues se lo pueden ustedes imaginar, y aquí entramos las comunidades y las regiones y los municipios donde el sector primario, donde el sector agrícola tiene un peso grande. Pues los detractores son los países de la cuenca mediterránea, con un gran peso en el sector primario, como digo, más Francia, Hungría o Polonia. Está claro que los costos de producción de los productos agroalimentarios en estos 4 países sudamericanos no es ni la mitad ni la tercera parte de los costos de producción de los productos agrícolas y ganaderos en Europa, en España y en Europa. Aún así se puede hacer alguna discriminación. Ahí quizá que Valdepeñas tendría algo de ventaja, porque se abre un horizonte interesante para la exportación de vino y para la exportación de aceite de oliva. Pero el panorama se torna muy negro en cuanto a cereales, productos cárnicos y no digamos nada de frutas y hortalizas. Los productores están de manos, y hubo ayer mismo esta tertulia se graba un día antes de que ustedes la vean en jueves. Ayer mismo, miércoles, tenía lugar esta votación en la Unión Europea, en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, porque una minoría de izquierdas ha impulsado una moción que ha sido votada favorablemente por muy escaso margen, 334 votos a favor frente a 324 en contra. Una moción en el sentido de que antes de que entre en vigor este acuerdo comercial con Mercosur, que por cierto se firmó el pasado sábado en la capital de Paraguay, en Asunción, pues se ha sometido a dictamen o a valoración del Tribunal Europeo
de la justicia de la Unión Europea para verificar su legalidad. Hay quien se ha apresurado, también desde el Gobierno de España, a pedir que se empiece a aplicar de manera temporal, de manera provisional, en espera de ese dictamen que puede tardar, ahora preguntaremos a los componentes de la mesa, pues quizás 2 años, hasta que exista ese dictamen. Vamos a ver a continuación 2 vídeos, 2 declaraciones de dirigentes de la organización agraria Asaja, de jóvenes agricultores, que en el día antes de la votación, el martes, se manifestaban ante la sede del Tribunal del Parlamento Europeo, mejor dicho, para que se revise este acuerdo comercial que puede traer consecuencias nefastas para una parte importante del sector agrícola y ganadero español y europeo. Vamos a verlo. Entendemos que el mercado tiene que ser limpio, transparente y con reciprocidad. Si no entienden eso, es que no están entendiendo ni defendiendo al campo español y al campo europeo. Aquí estamos una delegación de Asaja a nivel nacional y de Castilla-La Mancha para defender el campo español, para defender a los agricultores y ganaderos españoles. Con 3 mensajes claros: no al recorte de la PAC, no a Mercosur en las condiciones en las que está diseñado, porque no hay reciprocidad, porque es una deslealtad total y absoluta para nuestro sector, sería el hundimiento del sector agricultor y ganadero, y no a la burocracia de papeles. Nuestros diputados hoy tienen una responsabilidad. Y lo que les estamos diciendo es que mientras no haya una trazabilidad clara, una reciprocidad clara, ¿dónde están las famosas cláusulas espejo que se comprometieron a que el campo las iba a tener? Tampoco las tenemos. ¿Dónde está esa lista de productos que aquí están prohibidos y allí no están prohibidos? ¿Qué pasa con las cláusulas de salvaguardia? La guerra de Ucrania la está pagando el campo español. Los acuerdos con Marruecos lo está pagando el campo español. Por lo tanto, nuestros diputados hoy tienen una responsabilidad. Hoy la organización agraria Asaja ya ha emitido un comunicado en el que celebra de manera efusiva ese parón legal, legislativo, que hoy se le ha dado en el Parlamento Europeo a este tratado de acuerdo. Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La salud, hay regularidad. Hay regularcilla, pero ¿qué vamos a hacer? Tiraremos para adelante. Por supuesto que sí. Fernando Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes, agricultor. Hola, muy buenas tardes. Aurora Gómez, funcionaria, abogada. Muy buenas. Buenas tardes. Tengo que empezar, obviamente, por pulsar el punto de vista técnico de quien ha sido presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, agricultor, veterano agricultor de Valdepeñas. Desde dentro del sector, ¿cómo se contempla y qué se ve, qué nos se cuentan de este acuerdo y cómo valoras el acuerdo que se ha tomado en el Parlamento Europeo de tomarse un tiempo, coger distancia y que se valore la legalidad del tratado? Bueno, es una artimaña jurídico-política, es decir, empezamos por el final, es una artimaña jurídico-política para retrasar lo que puede ser la entrada en vigor de un acuerdo que tiene, por así decirlo, el gobierno de Europa, pero no el Parlamento Europeo, es decir, son 2 cuestiones... Ahí puede haber un conflicto. Muy distintos, son conflictos de intereses. Es decir, dentro del mismo grupo parlamentario, por poner un ejemplo, la democracia cristiana, es decir, el centro derecha europeo, en el que está, por poner un ejemplo que la gente lo entienda, está Junts, es decir, los políticos catalanes, es decir, Junts, y el Partido Popular. Pues piensan muy distinto en política agroalimentaria uno con respecto al otro, por poner un ejemplo de lo que puede darse en Europa, ¿no? El sector agrario, yo lo comento aquí muchas veces siempre que hemos tratado de tocar esto. El sector agrario, para que la gente también lo entienda muy simplemente, es cambio de tornillos por agricultura. Es la auténtica realidad. Todas las vueltas que le demos es marear la perdiz. Si este acuerdo se hiciese, por ejemplo, con Corea y Alemania, y Japón, posiblemente Alemania diría que todos los caballos, que aquí el tema viene complicado. Es decir, Úrsula ya pensaría de forma distinta. Claro, por eso quiero decir que aquí lo que hace falta es decir, dentro del acuerdo, que es un acuerdo, es decir, económico, también geopolítico, no hay que dudar también por la situación en la que estamos, pero que hay que pensar en toda Europa, no hay que pensar solamente en el norte de Europa, dejando al sur de Europa un poco tirado. Dicho esto, como presentación inicial, la agricultura en líneas generales sale más perjudicada que beneficiada. Hay dentro de la agricultura sectores que pueden salir un poco beneficiados y sectores que pueden salir totalmente perjudicados. Por poner un ejemplo también muy gráfico que la gente lo va a entender, solamente Brasil tiene más ganadería que toda Europa junta, por poner un ejemplo y un contexto. Y con una carne
extraordinariamente. Sin tocar Argentina, con lo que conlleva la. No hablamos de calidad, Argentina, pero ¿no? sí de manera Claro. de obtenerla. O sea, el coste es infinitamente más bajo, es decir, y las la producción. las comprobaciones, las condiciones, la Nada, trazabilidad, nada. los controles que se hacen Eso- y que no tiene nada que ver con lo que Europa se impone a sí misma. Nada, eso es control en mentira, vamos, no ni bueno ni malo, mentira. Ya está, así simplemente, ¿no? Mentira. De hecho, en extensión. Esas son las cláusulas espejo. Que Efectivamente, pidamos para los demás efectivamente, lo ¿no? que nos exigimos a nosotros mismos. Efectivamente, ¿no? Y la PAC, que dentro de eso podría controlar un poco en ese sentido, es decir, la pérdida que se puede tener por la importación de productos, pues es lo que puede llegar a compensar por la política agraria común, por la pérdida de rentabilidad, pues tampoco va a llegar a cubrir, porque si pensamos, y no pensamos, la realidad es que cada año se va teniendo menos ingresos, porque la PAC se va reduciendo, pues evidentemente vamos a salir más perjudicados. Como bien se ha dicho, el vino y el aceite pueden ser factores que inicialmente sean beneficiados. Y si le preguntamos a la industria, evidentemente te van a decir que sí. Pero tenemos que pensar que su calidad de terreno que tienen y su clima pueden optar en no un futuro muy lejano a tener producciones como las tenemos nosotros y con un coste evidentemente mucho más bajo. También he de decir que no nos pueden engañar por geopolítica tal cual está, por lo que está pasando con Estados Unidos. No nos pueden engañar de esa manera, porque hay que pensar que Trump nos ha puesto unos aranceles a Europa que ya pagamos, es decir, no pueden meternos en ese berenjenal porque nos engañan. Es decir, Que la idea que se vende es que lo que vas a dejar de exportar a Estados Unidos lo se vas lo a va- exportar no, a Sudamérica. no tiene nada que ver. En Estados Unidos tenemos unos aranceles, si no hacemos más barrabasada ni ellos ni nosotros, pues se seguirá exportando. Y hay productos que por mucho que nos empeñemos, sobre todo los productos de alto nivel de coste, pues en Hispanoamérica no se van a poder vender. Van a tener alguna introducción, pero no mucha, porque los que son muy caros ya entran y los que son de precio medio, pues para la población media, pues tampoco tienen esa capacidad adquisitiva. Pues eso, por muchas vueltas que le demos, no va a ser así. Ahora bien, aquí lo que sí importa, según el entendimiento político, es que nos ahorramos 4.000 millones de euros, a grosso modo, solamente en aranceles, es decir, en coste impositivo, y eso ya es una cifra cuanto menos importante. Más la producción tornillera, por así decirlo, para que la gente nos vaya a entender que se va a vender en Europa, pues va a tener unos beneficios. España también, no solamente Alemania, España es la tercera o cuarta productora en automoción del mundo, es decir, tenemos una fuerte, aunque no sean patentes españolas, pero sí que realmente producimos con una importancia, bueno, pues de hecho el gobierno español pues lo aprueba y lo apoya y ha hecho todo lo posible para que eso así sea, aunque es cierto, hay comunidades autónomas puramente agrícolas que no lo han visto bien, y yo me alegro de que haya sido así. Y sí, por lanzar una cuestión que debería ser no solamente en el Parlamento Europeo, en todos los parlamentos, como los diputados son elegidos por regiones, en Europa igual, por países, y votan distinto a lo que votan sus gobiernos, pues aquí debería de ser igual. Es decir, aquí hay políticos que están circunscritos a provincias, que las provincias piensan una cosa y el gobierno central piensa en otra, y creo que deberían de tener valentía suficiente para defender a su provincia, que ha sido quien la ha elegido, no a su cabeza nacional, que piensa distinto a lo que piensa su provincia, y los intereses distintos. Dicho sea de paso, Aurora, una estimación de lo que puede entretener esa revisión de la legalidad del acuerdo, su entrada en vigor. A ver, efectivamente se trata de una cuestión de tiempos. El mundo va mucho más deprisa que Europa. Si tenemos en cuenta que este tratado internacional se ha negociado en 25 años, 25 años negociando con el cono sur de América. Ahora no se puede tratar de ejecutar en 2 días. Se ha firmado, se ha procedido a firmar el tratado, pero eso no significa que mañana esté aplicándose. Y me explico. Primero que se firma y se celebra ese tratado, hay que realizar lo que se llama transposición al ordenamiento jurídico de cada país, transposición al ordenamiento jurídico nacional. En eso se tarda también muchísimo tiempo, tiene que ratificarse en los respectivos parlamentos nacionales. Si a alguien se le ocurre que en España no iba a ser votado, no es posible, porque los tratados internacionales son una fuente del derecho superior a la propia Constitución, con lo cual que no haya duda de que España, se ponga como se ponga, tendría que asumir ese tratado internacional.
En eso se puede tardar fácilmente 2 años. ¿Por qué? Porque la entrada en vigor de un tratado internacional, del derecho internacional, es muy lento, muy lento, muy lento. Entonces, no se trata, supongo que no se trata de aplicarlo este año, por ejemplo, este ejercicio. Por otra parte, en cuanto al mecanismo, a mí me recuerda al mecanismo de control de constitucionalidad, y me explico. En España tenemos lo que llamamos, y todos conocemos, el Tribunal Constitucional, que se llama tribunal pero no dicta sentencias, y las sentencias se llaman sentencias pero no condenan a nadie. Me explico otra vez. El Tribunal Constitucional examina la legalidad, que es lo mismo que se está haciendo ahora con este tratado internacional. Entonces, en España lo que se eligió es un control de constitucionalidad posterior, es decir, la ley sale y si alguien la impugna, pues se reforma. En Francia, por ejemplo, lo que se hizo es un control sistemático y previo de constitucionalidad, de manera que una ley no puede promulgarse, allí son reglamentos, no pueden promulgarse si que su Tribunal Constitucional diga que sí, que cumple su Constitución. En Estados Unidos tienen otro sistema diferente caso por caso. Bien, aquí entiendo que lo que se está haciendo es el sistema francés, es decir, controlar a priori si este tratado internacional cumple con el ordenamiento jurídico europeo. En esto se puede dar mucha prisa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero tarda, es lento, es muy lento. Pueden darse prisa a los jueces, pero los magistrados de ese tribunal, pero de verdad no. Esto va para largo. El mundo va mucho más deprisa que el derecho internacional, que Europa va mucho más deprisa. Un detalle que interesa políticamente: se está pidiendo que la entrada en vigor provisional a expensas de lo que dictamine el Tribunal Europeo. ¿Se puede eso llevar a cabo? No. ¿Y qué supone la votación negativa en esto en el derecho? Que se anulan. No se anula, no. Es que no se paraliza. Claro. Pero no se anula. Vamos a ver. Si no es legal. Se paraliza para buscar la legalidad. Se paraliza para buscar la autorización o lo que tú has dicho antes, que el tribunal, entre comillas, constitucional, dé permiso a que esa ley recoge lo que la Unión Europea quiere. Sí, pero ahí entraríamos en un conflicto cuanto menos importante. Vamos a ver, en Europa la política agraria común es para compensar las pérdidas cuando... Bueno, esa es la PAC. Claro, cuando se entra, la PAC, la filosofía que tiene es por la pérdida de rentabilidad que tiene la agricultura. Para compensarlo. Sí. Para compensarlo. Si entramos en otra parte ya de Sudamérica que puede tener mucha más pérdida todavía, la política agraria común tiene que activar más fondos para tratar de compensar. La situación económica que tiene ahora mismo la Unión Europea eso no lo puede hacer. No, claro que no, imposible. Luego, entonces ya es una pieza de toque importante para compensar. Pero eso. estamos diciendo que a la votación, al impedir que eso salga adelante, porque no tiene los requisitos necesarios de viabilidad, si esos requisitos se consiguen, saldría adelante. Y tendría luego el problema de la PAC, que habría que equilibrarlo. Una de las piezas fundamentales. Jurídicamente no es viable. No es viable, claro, no es viable. Es que una de no las puede piezas, retractarse. No, claro que no. Una de las piezas fundamentales es la pérdida de rentabilidad del sector agrario. Sí, pero esa es la reivindicación. No, esa es la realidad. No, la reivindicación porque es realidad, claro. Cuando digo reivindicación, no estoy diciendo por utopía. ¿Tú eso cómo lo tienes que compensar? Es decir, porque aquí se ha dicho las cláusulas espejos, todo lo que quieras, trazabilidad, lo que quieras. ¿Tú crees que si se compensara, eso tendría la viabilidad? Yo creo que no, porque jurídicamente tendría problemas. No, necesariamente. A ver, hay otro mecanismo, no necesariamente. Me lo acabáis de recordar, hay otro mecanismo que se suele utilizar en la celebración de tratados o convenios internacionales, que son las reservas. Hay, por ejemplo, en la OTAN, en la Unión Europea, hay estados que firman o que suscriben esos tratados, pero con reservas. Esa reserva es decir, sí, yo cumplo, pero con esta condición, esta condición, esta condición. ¿Quiénes hacen eso? Quienes pueden, no cualquiera, quienes pueden. Entonces, siempre digo lo mismo, pero creo de verdad que un tratado internacional es una norma tan complicada que no se puede analizar ni decir así de buenas a primeras, porque no sabemos ni con qué reservas, ni luego la Unión Europea, si va a tener fuerza vinculante,
si se retractan, no se puede retractar. Si tú has firmado un convenio internacional, no puedes echarte para atrás, por mucho que lo diga tu tribunal, porque tu tribunal tiene jurisdicción en Europa, no con América. O sea, hay un montón de cuestiones jurídicas que tienen eficacia y relevancia directa sobre el fondo del asunto. Hay una de las cláusulas, de las más importantes, en las que se está vendiendo como tal, que es que si nuestro producto baja el 5% con respecto a lo que tenemos, se aplica de inmediato para que no baje. Eso no se aplica todavía en Europa, habiendo aranceles, es decir, porque, vamos a ver, aquí en un libre mercado, cuando entra eso, se nos mete a todos en la cabeza, y sobre todo a los que gobiernan aquí el libre mercado, y aquí paz y después gloria. Se nos va la pinza. Y el que más chifle capaor, ¿no? Entonces entraríamos en esa situación. Claro, ese es el tema. Es una situación cuanto menos muy compleja, muy compleja. Si el sector agrario, es decir, luego, si el sector agrario, por terminar con esto, se siente perjudicado, si no lo tomamos en Europa como un sector estratégico, estamos perdidos. Y creo que todavía no han aprendido los políticos que tenemos lo que pasó en la Dana. Si no tenemos para alimentar internamente a la población europea con lo que producimos, va a llegar un momento que cuando tengamos necesidad y dependamos de los demás, nos van a crujir, claro, porque no tenemos. Por circunstancias. Y con esta situación lo que vamos a hacer es que desaparezca una parte importante del sector agroalimentario, ya no solamente agrario, sino agroalimentario de la Unión Europea. Si no se quieren dar cuenta de esto, creo que están muy ciegos. Y luego hay que pensar otra cosa. Yo creo que la resolución va de 2 años de largo. De ahí para arriba, porque luego cambia el Parlamento. Cuando pase 2 años, el Parlamento no va a cambiar, pero sí muchos políticos nacionales en el resto de Europa. Exactamente. Es posible que el pensamiento sea distinto. Y, de hecho, desde que se empezó hasta ahora, siempre el gran freno ha sido Francia e Italia. En este caso, últimamente Italia tiró para adelante y España también, ¿no? Que España yo creo que se lo debe hacer mirar, creo, en este sentido, ¿no? O si no, haber sido cuanto menos más duro y haber salvaguardado por lo menos su protección agraria. Pues si tenemos en cuenta que sobre todo la zona hortofrutícola, Almería, Murcia y la zona catalana, si no han mirado eso, creo que nuestros gobernantes se lo tienen que hacer mirar. Y los de esa región, más todavía. Más todavía. Pues, no, a mí cuando me hablamos de todo esto, una cosa sí que me parece bien, y es que a ver si aprenden los políticos representantes en el Parlamento, y hablo del nuestro, porque a mí lo demás, bueno, me importan, pero no tanto, que la forma de comportarse en el Parlamento Europeo es la adecuada. Si hay que votar, se vota con razonamiento. Y si hay que ponerse en contra de quien te está diciendo eso de no hay que ser fiel a la sigla. No. Se prioriza hay que el ser territorio fiel, a la hay que ser fiel al territorio que representas, perdona. Tienes que ser fiel al territorio que representas, a quien te ha votado, a quien te ha dicho vete para allá y defiende mis derechos. Fiel a tu conciencia. Claro, y en el Parlamento Europeo eso funciona. Y se unen cuestiones diferentes y no tiene nada que ver, porque miran por qué. Porque allí se mira de verdad. Que son mejores que nosotros, yo no digo que sean mejores ni peores, digo que funcionan de otra manera y que quizá aquí no lo teníamos que ver eso. ¿Algún apunte más o cambiamos de tema? No, yo con respecto a esto, es decir, aquí vamos a cambiar los políticos, pero yo creo, y me gustaría equivocarme, y lo digo que me gustaría equivocarme, pero creo que Mercosur, tarde o temprano, entra en vigor. Pero va a tardar mucho. Yo creo que sí, va a entrar. Yo también estoy concepto contigo. Porque pero yo creo que antes de 3-4 años, el 4 años mínimo. El gran problema que creo yo que vamos a tener es que la Justicia Europea va a decir que se apliquen las cláusulas espejo, que se exija trazabilidad y una vez que eso en los convenios de tratado se recojan. Un apunte, discúlpame, la reciprocidad es un principio general de derecho internacional. Claro, sí, tiene que estar en todos los tratados, salvo la excepción es la reserva, era lo que quería decir. Pues no está funcionando en la entrada, en nada, de productos procedentes de terceros países que son no hace caso omiso. Claro, por eso quiero decir que el tribunal, si los gobernantes europeos son capaces de decir que eso se va a cumplir, el tribunal ya le das armas para que dicte a favor. Ante esa situación poco se puede hacer porque, claro, se ha jugado una de las últimas bazas. Si dice el tribunal que sí, o es una huelga tras de otra, manifestación tras de otra, desabastecimiento de alimentación. Y aún así sería complicado. Vamos a cambiar de temas, 5 minutos finales de esta primera parte, y seguiremos hablando de este segundo tema en la segunda parte, amén de otros asuntos que vamos a traer a colación
a esta mesa. Solo el enunciado, y le voy a pedir a Victoriano, por razones que ustedes van a entender rápidamente, un punto de vista inicial. A solo 165 kilómetros al sur de Valdepeñas, pongamos hora y media, hora y tres cuartos por carretera, nos encontramos una población cordobesa que se llama Adamuz, y que ha sido escenario el pasado domingo de la segunda mayor catástrofe ferroviaria que recordamos en las últimas décadas, y la primera mortal en el sistema de alta velocidad española del AVE, que se estrenó hace nada menos que 33 años con la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad. Nunca desde entonces se había producido un accidente mortal en este sistema. Hasta donde sabemos en el momento de grabar, pues son 42 fallecidos. 43. Más de 43. Sí, llevan 3. 43. Pues 43, y que no crezca mucho más. Largamente más de un centenar de heridos y varias decenas en la UCI. Se está viendo todo tipo de especulaciones sobre las causas, sobre el origen, sobre las razones que de este siniestro, que si en algo hay consenso social es en que es el resultado de un cúmulo de infortunios atroz, extremo. La coincidencia de que un tren descarrila con que en ese mismo instante, solo 20 segundos, viene otro AVE de frente, pues está trayendo la conmoción en nuestro país y 3 días de luto oficial. Victoriano, veterano ferroviario, con cargo ejecutivo en Renfe, en Castilla-La Mancha, durante muchos años. Desde la distancia de los días que han transcurrido, ¿qué valoración hace de este episodio? Bueno, primero, antes que nada, darle el sentido pésame a los fallecidos, a las familias. Te digo que seguiremos en la segunda parte por... Y recordar el trabajo que se está haciendo. Mira, cuando se hace esto es una cuestión en Renfe vital y esencial. Cuando se produce un accidente es una concatenación de circunstancias. Siempre. No se produce por una causa solo. Es una concatenación de circunstancias, y eso es, el que no lo entienda así, es que no sabe de lo que va esto. Y segundo, el problema del accidente de Adamuz, que ahora lo debatiremos con más detenimiento, es como consecuencia de un montón de cosas, por lo tanto, como he dicho antes, pero se tiene que analizar con mucho cuidado. Es un accidente tremendamente raro, ilógico, en cómo se ha producido, y por lo tanto tiene que valorarse muchas de las cosas, andar con mucho tiento y valorar mucho lo que se está haciendo, y sobre todo valorar lo que se dice, cómo se dice y dónde se dice, porque puede causar problemas. El ferrocarril es un ferrocarril seguro, el viaje en ferrocarril es seguro. Lo que ocurre es que hay circunstancias como esta que pueden poner en entredicho o resquebrajar un poco el sentimiento de la gente. Solo una pregunta más. De entrada, ¿te inclinas más por la cadena de fatalidades? ¿Descartas de entrada negligencias o no? Descarto de entrada fallo humano en el accidente. Descarto de entrada la velocidad. Descarto de entrada todas esas cosas. Lo que yo, para mí, además tengo muy claro desde mi experiencia ferroviaria, que todo ha sido por las ruedas, los bogies y por la vía. Una de las dos causas, o las dos, han sido las circunstancias que han producido esto. Que eso, cuando se analice, es como consecuencia de que alguien no ha tenido cuidado en el mantenimiento o en la corrección, eso es otra historia. Pero que ha sido el accidente causa como consecuencia de la vía o de los rodamientos del tren, eso está claro. Pues reanudamos el debate, la tertulia, sobre este tremendo asunto impactante en todo el país, a vuelta de publicidad. No se vayan. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.
tramo central de esta tertulia, de este debate semanal sobre actualidad, de un asunto que nos ha conmocionado absolutamente a todo el país y que lo hemos tenido a apenas 165 kilómetros al sur de Valdepeñas, ese terrible accidente que ha costado de momento la vida a 43 personas, a una familia prácticamente entera, que yo creo que es el detalle que más ha sugestionado y más ha impactado al sentimiento colectivo, al sentir colectivo, y muchos frentes de discusión abiertos sobre el origen, sobre lo que invierte España en mantenimiento, sobre, se va más allá inclusive, un país, un gobierno, un Estado que lleva 4 años sin poder aprobar presupuestos, pues malamente tiene manos libres para poder moverse y habilitar partidas que a priori eviten cuestiones como esta que estamos abordando, y desde la posición de los medios de comunicación, pues si es lícito, desde el minuto cero, como han hecho algunas formaciones políticas, politizar la tragedia en busca de un rédito político, o si el objetivo debe ser, de entrada y por principio, detectar la causa y solucionar el problema, o instrumentalizarlo políticamente. A quienes no habíais tomado parte en el asunto de la primera parte. Empezando por lo último. Es decir, yo creo lo mismo que cuando la Dana dije que las cuestiones hay que dejarlas un poco tiempo y luego entrar en política, lo digo en esto. Lo que pasa es que el ministro que le pilla en esto, por circunstancialmente, es el que más ligero tiene los dedos, ¿no? Porque si recordamos... En este caso no. Sí, pero claro, ¿cómo va a ser en este caso si le toca a él el cuello? Sí, que claro, son situaciones distintas. Porque si recordamos un hecho, yo creo que bastante, cuanto menos reprochable con respecto a este señor, cuando se estaba quemando en media España, uno de los que dijo la vais a pasar calentito, en fin, yo creo que... En Castilla y León. En Castilla y León, ¿no? Yo creo que ahora, porque le digan a él que, bueno, pues que a lo mejor le toca ponerse un poquito colorado, simplemente eso, porque es su responsabilidad, pues bueno, tampoco pasa absolutamente nada, aunque yo creo que primero hay que salvar... Es el momento, no se puede esperar. No, pero quiero decir, yo creo que hay que aclarar el tema, pero que cuando no es el momento, cuando toca la otra parte, que tampoco sea el momento. Bueno, ya. O sea, quiero decir, pero es que... No hablemos de la otra parte, ahora estamos en lo de ahora. Cláusulas espejo. Claro, iba a decir de la cláusula de espejo, es decir, que se aplique igual. Sí, igual, de acuerdo, pero es que lo que pasa es que cuando toca uno a la casa de uno dice, joder, pero si me está tocando a mí. Ni siquiera eso, sí, la política al final. Sí, pero Victoriano, seamos como somos. Hasta hoy, los hechos que han ocurrido, cuando han ocurrido en otra parte, los que están gobernando se han tirado de cuello al minuto 1. Pues mal hecho. Vale, de acuerdo, yo lo digo y lo sigo diciendo. Y yo es que no lo quiero decir porque como está mal hecho no lo digo. Pero quiero decir, a lo mejor había razones que no concurren en este mismo escenario. Pero decir, cuando son desastres, creo que lo primero que hay que analizar... No estaba en un restaurante hasta... No tiene nada que ver. Sí, pero hasta la madrugada, en fin. Sí, bien. No, es un debate que no merece la pena. De acuerdo. Le pilló con las manos en la masa. Sí, de acuerdo, pero quiero decir... Pero lo comparación de inmediato. Sí, es que eso merece la pena. Pero lo de los incendios de Castilla y León no era una cuestión como lo de la Dana, y ahí se pasó a 3 pueblos. Dicho esto, ¿por qué se está discutiendo y se está analizando? Porque aquí estamos hablando al final de cuartos. Es decir, las desgracias para las familias que se han muerto, que es una desgracia que yo creo que es un dolor que no se puede expresar, solamente las familias que lo tienen, pero aquí al final cada uno se quiere quitar su responsabilidad porque son de cuartos y responsabilidad. Y claro, ante la responsabilidad pues habrá que pedir pues responsabilidades, evidentemente. No es lo mismo si la culpa es de la compañía de trenes que si es de la rodadura que es del gobierno. Pero es que si no estamos en ese tiempo. No, pero quiero decir, pero Victoriano, ahora... Eso será después. Sí, pero las discusiones vienen por esto, cada uno quiere salvar... Que va. Vamos a ver, Victoriano, yo creo que no hay por qué negar de que se analicen las situaciones hasta el final. Y si la culpa, yo estoy diciendo, yo no le estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo que aquí cada uno quiere salvar su cuello, porque no es lo mismo que la culpa la tenga uno que la tenga otro, que son cosas distintas. ¿Y por qué no puedo hablar yo de eso? Es que, sí. Vamos a ver, yo no le estoy diciendo a nadie que es el culpable, estoy diciendo que cada uno quiere salvar su cuello, y no es lo mismo si la culpa es de un caso que si es de otro. Pero si es que y no eso, es el tema. ¿Cómo que no es el tema? Claro que no. ¿Cuál es el tema? Aquí se está hablando del accidente. Claro, y después de cuando se determinen las funciones, cuando se determine las causas, cuando se determine qué es lo que ha ocurrido y por qué, entonces cada uno intentará quitarse del medio para que vaya al otro. Sí, ahora no es el momento del dinero, ahora no. No, si del dinero no. Estamos hablando de quién... ¿De quién tiene la culpa? Tampoco.
Ahora se está viendo cuál es la causa. ¿Cuál es la causa y por qué? ¿Cómo se ha producido? La causa real. La causa real. Pero la causa, vamos a ver, el culpable de la causa no la va a quitar la causa en sí. Me explico. Pero si no ha llegado todavía ese tiempo, no la puede quitar porque no sabemos qué causa claro, es. yo no estoy culpando a nadie. Aquí, de esta mesa que yo haya visto, no ha culpado nadie a nadie. Yo no estoy diciendo que está dando legitimidad a que echa valores fuera y señala al contrario como culpable, sea o no lo sea. No. Yo estoy diciendo que aquí nadie directamente, y de hecho, por eso cada uno va a tratar en sus declaraciones, analicemos las declaraciones, de decir, bueno, señores, porque es que la responsabilidad viene en el momento que se analice, porque lo que no es normal en este país es que si nos acordamos que no hace tanto tiempo, hace ya meses de un apagón, que se iba a dar rápidamente la causa y no se ha dicho. Y hombre, yo creo que hay técnicos en España, creo, en Europa, el cual se podría haber dicho, la causa es esta y el culpable es este, mutis por el foro. Es decir, yo creo que hay que tener viva la situación, porque si no aquí se alarga en el tiempo y parece que nadie es culpable y nadie, vamos a ver, que ante un accidente no se culpa directamente usted es el culpable, evidentemente. Ahora bien, las causas por las que se producen sí tienen una responsabilidad, que es lo que hay que dilucidar lo antes posible, porque si vamos al caso, por ejemplo, de lo que estábamos comentando en el descanso, de lo que ocurrió en Galicia, las familias están cobrando ahora y hace ya años, ¿Eso es justo? Eso es justo. Es decir, habrá que empezar a tirar de los hilos cuanto menos importantes. Y no tiene nada que ver con lo otro. Mira, vamos. ¿Cómo que no? Hombre, dice, si mira, cada uno de nosotros podemos comentar, Fernando, lo que queramos. Claro. Y expresar lo que queramos. Pero no estamos en ese tiempo. Ahora mismo estamos en el tiempo de delimitar cuáles han sido las causas que han producido el accidente. Perfecto. Luego, después, se verá si hay culpables. Si no los hay. ¿De quién es la culpa? ¿Quién tiene que ser responsable y quién pagará o no? Si es que tiene alguna responsabilidad y tiene conocimiento de tener que pagar. Porque ahora mismo se están delimitando circunstancias. Y hoy mismo, hablándolo en mi casa, que a veces cuando veo las cosas y las comento, quizás por la experiencia, no que sea más listo que nadie, es que lo he vivido tantas veces, he estado en tantos accidentes, porque al final aprendes. Porque el que tú en la agricultura o tú en la abogacía o él en los medios de comunicación. Y dice, pero es que esto era así. Y cuando vi ese porque la fotografía del bogie, del protector, el carro del bogie que está ahí, ya se vio hace tiempo. ¿Qué es un bogie? El bogie es las ruedas del tren, el protector que tiene la rueda del tren, donde van las ruedas, van cogidas a una estructura y esa estructura las va moviendo. Vale. Es una estructura móvil, que pesa 7 o 8 toneladas o 9 y a veces más. Joder. Y ahí van las ruedas puestas debajo. Y esas ruedas se van moviendo, ese es el bogie. Son dos juegos de ruedas que van cogidos, normalmente son dos, normalmente. Y eso es lo que van que el tren ande para un lado y para otro y sujeta, como digamos, las ballestas. Vamos a darle agilidad a la tertulia. ¿Y de quién es el tren? El tren es Irio, el que ha producido las circunstancias Irio, ¿Y de quién es el tren? Italiano. Vale. Fabricación japonesa. Fabricación japonesa, sí. De Itachi. Bien. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, es que si vamos a todo eso, como dicen que estaba revisado hace 4 días, que tenía 3 o 4 años de antigüedad, y eso es un niño a nivel de ferrocarril de trenes, pues todo completo. La vía estaba revisada, en mayo del año pasado se hizo la última, porque los comentarios de los avisos de los maquinistas, que tiembla o que no sé qué y todo eso no genera un accidente. Eso genera inseguridad en el que va dentro, inestabilidad en el que va dentro y desasosiego. Falta de confort. Y falta de confort. Pero no genera un accidente. Y acojonado. No. Como cuando vas en un avión y hay turbulencia. Y cuando va turbulencia en el avión. Pero por una turbulencia normalmente no te va a pasar nada. Igual que en el tren, por eso no te va a pasar nunca nada. El problema viene por otras causas. Y aquí, cuando ese bogie se ve ahí lejos, ese bogie se ha desprendido por 2 circunstancias. O porque cuando vuelca el vagón del Lirio, si al final se demuestra que es de él y parece que el hueco estaba allí, al volcarse sale despedido, como consecuencia de lo que es el vuelco, el descarrilamiento y la fuerza centrífuga que genera al salir despedido. Y al salir despedido, porque ahora yo tengo mis dudas, lo decía cuando estaba al principio y lo digo ahora, a lo mejor, hoy lo han dicho y digo, vaya hombre, a lo mejor no chocó el Albia con los vagones de Lirio. A lo mejor los vagones de Lirio lo que hicieron fue desviarlo un poco y se encontró
a escasos metros o a centenares de metros, un bogie de 8 o 9 toneladas en la vía, y el trancazo que le pegó, el topetazo que le pegó, lo despidió a 300 metros, que donde ha aparecido ahora. El bogie que choque con el vagón. Choca con el tren. No, me refiero, pero no es la misma circunstancia. No es ¿El qué? No frivolicemos con el tema. Vamos a dar. Claro, y lo despidió. Entonces lo que hay es ese. Yo creo que ha sido esa una de las principales causas. Y otra, porque mira, ¿sabes cuánto tarda? Hablaban de los 20 segundos. Un tren corre a 210, 3 kilómetros y medio en un minuto. 1 kilómetro y medio, 1 kilómetro y 200 en 20 segundos. No, había menos. Hoy han dicho ya que seguramente coincidieron, porque el maquinista cuando habla con el puesto de mando en las conversaciones no ha visto al otro tren, lo que entonces no había visto. Eso que ya había es una pasado. de las grandes preguntas. Si yo estuviera delante al maquinista, digo, ¿cómo no es lo vio, posible, porque ya estuviese descarrilado, cómo es posible que no viese ya desde el suelo que te cruzabas con otro? No, es que había pasado ya, No lo vio porque había pasado ya. Se dice que llegaron 20 segundos antes, 20 segundos después. 20 segundos después. Es que no son 20, son 8 o 9. Hoy han dicho que son 8 o 9 o quizá menos. De todas formas, coincidieron. Victoriano, mira, yo estoy oyendo mucho los medios de comunicación, igual que toda España. Yo mis condolencias a todos los damnificados y sí, eso es lo primero. Es una tragedia enorme y vale. Pero a mí no me marca nadie el tiempo de cuándo tengo que pensar el qué. Sí, eso es claro. Lo siento mucho, pero no. Políticamente está muy mal cuando llega un partido político a la basura a picotear. Eso lo hacen los buitres. Sí. ¿Vale? Eso es una cosa, la política, eso es me parece sucio. Me parece sucio. Ahora bien, en derecho, yo soy damnificada tanto en el menor grado como en el mayor grado y pienso que no hay fuerza mayor, que no tengo el deber jurídico de soportar ese accidente y que hay un Ministerio de Fomento que ha creado un organismo autónomo, una empresa, no es un organismo autónomo, es una empresa privada pública, empresa pública de régimen privado. Jurídico privado, que se llama ADIF y que depende del Ministerio de Fomento. Tendrán que responder de una responsabilidad patrimonial que en lenguaje común se llama indemnización de daños y perjuicios. Y eso es así. Y nadie lo discute. Entiendo que la responsabilidad es lo primero que surge cuando a uno le causan un daño. Sí. Entonces, vale, no hay que analizar las causas, sí hay que analizarlas. Sí, claro. y distinguir una cosa, la responsabilidad de la culpa. La responsabilidad es algo en el que uno asume lo que ha hecho, indemniza y tal, y la culpa es ofender. La culpa es algo como pecaminoso. Sí, yo no hablo de culpas. Hablo de responsabilidades. Hablo de responsabilidades. Sí. Entonces, responsabilidades, pues que se diluciden cuanto antes mejor. Ahora, culpar y hacer daño políticamente, hacer sangre, todo eso a mí me parece sucio, me parece mal. No se puede. ¿Cuánto tiempo ha tardado Óscar Puente en llegar al sitio? No, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y con seriedad, claro. Lo que se está haciendo ahora es delimitar todas las circunstancias, analizarlo todo, ver lo que ha ocurrido, analizar las ruedas, ver la vía, ver cómo se ha ido, cómo posiblemente se haya podido producir esa circunstancia. Claro. Sí, todo eso está muy bien, Victoriano. Yo creo que nadie está diciendo que no sea. Es que eso es lo principal. Pero lo que no puede decir hoy en día ningún gobernante que eso se puede ir un año para llegar a analizarlo. Eso es una auténtica barbaridad. No, es una barbaridad. Pues es que eso se ha dicho. Pues por quien lo haya dicho, lo ha hecho mal. Es que eso es una auténtica barbaridad. No, pero el presidente de la comisión que ha mencionado, que es una empresa, que es una comisión, que ha mencionado que es independiente para analizar todo eso, ha dicho que lo tendrá en cuanto pueda. Pero hay que analizar muchas cosas, ¿eh? No se puede, porque fíjate, hasta que a la Guardia Civil ha localizado el bogie y la estructura del bogie, ya estaban diciendo que posiblemente era la vía o que posiblemente era el vagón número 6, que al golpetear había machacado la neumotécnica, la soldadura, y había hecho que el tren, que los coches que venían detrás descarrilaran. Ahora se han dado cuenta que posiblemente no sea esa la causa. Fíjate si en la rapidez, ya está todo claro, ahora pum, no. Sí, yo entiendo que lo que tú quieres decir es que no tenemos que aventurar. Exactamente. Que hay que tener un tiempo prudencial. Sí. En ese tiempo prudencial tiene que ser prudencial. Hay que tener certeza. Y con certezas. Los técnicos van a decir lo que hay. Pero si yo voy por una carretera, por poner un ejemplo claro, y hay un socavón así,
es posible que la rueda se arranque de cuajo y la reviente. ¿Cierto o no cierto? Sí. Pues ya está. Pero es que ahí no viene con socavón. No, si yo no digo socavón, yo digo que si una rodadura falla o está mal o hay un hueco, Las rodaduras son las ruedas en el tren. Quiero decir, sí, por eso quiero decir. Si el raíl está mal, en malas condiciones, la rodadura lo va a sentir. Pero es que no sabemos si está en mala condición. Yo no estoy diciendo ni estoy preocupando. Quiero por decir eso, que por puede eso- haber cantidad. Por eso sí mismo, por eso mismo. Cantidad, pero quiero decirte, pero la responsabilidad cuanto antes y las indemnizaciones cuanto antes. Bueno, si estoy de acuerdo en eso. Cuanto antes, Si porque estoy- si no, deja de ser justicia y deja de, No, de- pero no de sé, crearse para lo que yo está. creo que el debate, Y- yo estoy de acuerdo en que se informe lo antes que se Claro. pueda de lo que ha pasado y se indemnice a las víctimas a ver, la indemnización, hoy decía una víctima, y es verdad que a ella no le importa el dinero, le importa que se descubra esto para que no haya más cosas, porque el dinero no va a compensar la pérdida de su hermano. Y es verdad, eso es una verdad como un templo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es analizarlo todo concienzudamente, con muchísimo cuidado, sin aventurar hipótesis. Hoy en televisión... Te voy a poner un ejemplo, Victoriano, que me vas a entender. Sí. Yo tengo una hija en Barcelona y voy bastante a Barcelona. Sí. Y voy en AVE, que lo cojo de Ciudad Real Y lo vas a Barcelona. seguir cogiendo igual. Claro. Pero ayer sale una noticia que hay una parte, antes de llegar a Zaragoza, que va a ir a 160 y por esa zona pasábamos a 300. Y la decisión se toma ahora. Y la decisión se toma ahora. Yo he pasado A bastante consecuencia. veces. Y hay botas, y hay vibraciones. Pero eso no... Pues, eso no Victoriano, déjame que perjudica la seguridad. termine. ¿Puedo ir acojonado o no? Sí, acojonado, sí, bueno, cada uno es libre. Pero eso Claro, no perjudica... pero quiero decirte, si yo le pido ahora mismo a Renfe, fírmeme usted que esto es seguro y no me va a pasar nada. Están en capacidad para decírmelo a 320 cuando mañana me dice a 160 y pasaba no sé qué. Te lo pueden decir. Sí, te lo Me pueden lo decir. van a decir. No te lo van a decir porque van a asegurar primero la vía, pero te lo pueden decir. Pues entonces, si Por- la van a asegurar, es que hasta ahora no están seguras. No, pero no, las vías están seguras. Lo que no es... A ver, es que confundimos. No, La yo no seguridad- confundo, la- yo te la- digo un hecho, claro. Pero, bueno, pero un hecho claro no se puede comparar con esto. Si yo voy a porque hacer mira, cosas- ya que llegas a ese término, por ahí los trenes podrían ir a 250, 280. Iban a 205, 210. Ya estaba reducida la velocidad. Lo quiere decir que iban a menos velocidad de la que podían circular por ese tramo. Y aún así alguien decía que tenían vibraciones en una vía, no en la otra. En la vía que iba el Albia. De todas formas, hay una pregunta, Victoriano, que eres técnico, yo en esto no, pero es muy sencillo. Si aquí hacemos una infraestructura del 92, creo que es, ¿no? Del 90 y tantos. Y se revisa, pero no se cambia, no se va adaptando. Entonces circulaban 4 trenes. Ahora estamos en el 2023. Sigue la misma infraestructura. Han cambiado algunas cosas, pero 26, prácticamente... 26, perdón. Seguimos prácticamente por las mismas infraestructuras. En vez de pasar 4 trenes, pasan 200. ¿Podemos seguir igual o hay que modificar algo? Se ha modificado, de hecho, hace poco tiempo, y no estoy defendiendo nada. No, si yo te digo que sí. En mayo del año pasado se terminaron una rectificación que ha costado casi 1.000 millones, 750 o 780 millones, para rectificar tramos de esa vía, y correctamente en ese tramo se han rectificado. ¿Y para qué? Para garantizar que el balasto está bien, que la vía está bien, que la luminoternia, que son las soldaduras, están bien, que la catenaria está bien, que se garantiza la circulación. El que pase muchos trenes no perjudica la vía. Es el desgaste que se puede producir en los materiales. Claro. Pero no siempre, porque todos los materiales no se desgastan al mismo nivel. Y depende también de la calidad. Ya entramos en calidades de materiales y de historias, ¿no? El problema de aquí no ha sido todo eso. El problema de aquí ha sido una concatenación de circunstancias. ¿Y por qué? Yo pienso, porque mira, cuando hablaba antes de velocidad y me estabais diciendo que me iba un poco, es que es para que vierais lo primero, que el cruce tenía que ser inmediato, porque el maquinista lo vio. O sea, se habían cruzado de inmediato, 8 o 9 segundos escasos, y no te da tiempo ni de respirar, porque el LZB, que es un sistema de seguridad, o el RTASM, es el otro sistema, paran los trenes. Si a 1,5 kilómetros o 2 lo habían parado el tren, no había llegado a chocar con el otro. No se habían encontrado ni los vagones ni el bogie. ¿Y qué falló para que se pudieran cruzar? No falló nada, es que se cruzan 40 veces. 40 veces. En el tramo se cruzan a 300. La mala suerte extrema. Eso es una casualidad que parece que no existe nunca y ha existido. Ha coincidido en ese momento, se habrán cruzado 1000 veces por ahí. 1000 veces desde que está funcionando la vía de Sevilla. En ese mismo tramo. Pero no había un descarrilo y se han cruzado, pues se acabó el cabrón. Si no se cruzan en ese momento y el Albia no tropieza con el último coche, que yo creo que no tropezó, fueron con el bogie, pero bueno, eso ya lo determinarán, y lo desplaza y se estrella, no pasa prácticamente nada. La desdicha, porque además estoy convencido también que el propio deslice, aunque fuera solo un roce, desvió los vagones de Lirio
Y eso también hizo daño a la gente que iba dentro, porque lo movió. Va un tren a 210, una máquina que pesa, un bloque que pesa 450 kilos, o 450.000 kilos, le da un topetazo a otro. Tiene que producir desperfecto. Si eso no se produce, estaríamos hablando muchísima menos desgracia, muchísima menos desgracia. Eso es una casualidad lamentable. Ahora, lo otro está claro que fue como consecuencia de que a la velocidad que tú te das cuenta, estábamos hablando de en un minuto 1.200 metros. Dice, se ha roto el carril. El carril no estaba roto, porque si se hubiera roto, el primer coche de Lirio se había caído. Cae el octavo o el séptimo. Quiere decir, y tú te crees que entre Bogia y Bogia hay 12 metros. ¿Cuánto tarda 12 metros a 205 por hora? Milésimas. No le da tiempo. Aunque se rompa el carril, pasa el tren. Aunque salte el carril, pasa el tren. Tiene que ser un golpetazo para que el golpe ¡cha! Y se quede sin carriles. Se queda sin carriles y entonces se va, claro. Pero si se rompe a 205 por hora, si es que tardan en pasar los tres coches, tardan en pasar, no llega un segundo, milésimas. Pero eso es muy complicado. Muy complicado de entender. Pero es que es así, porque va un tren lanzado. Y aunque te falte un trozo, de momento, lo saltas. La inercia baja. Lo saltas, sí. No te caes. Tiene que ser que se rompa cuando tú pasas. Y tiene que ser que se rompa en una centésima de segundo. Y eso sí, en cuanto toca se cae. Claro. Hoy hablaban de los desvíos. ¿Qué desvíos ni qué nada? Si han visto fotografías que los desvíos estaban bien. Pero aparte de eso, si el desvío no está ajustado a la vía. Es lo que llamáis agujas. Las agujas. No está ajustado a la vía, el puesto de mando lo detecta. Ya. Y se cierran las señales y no pasan los trenes. Es que tiene que estar perfecto. Y es que no está encaminado. Otra cosa que se ha dicho también, las soldaduras del carril, la luminotérmica. Pero si eso es, hombre, si vamos a pensar que hoy decía uno, es que, y encima lo decía un trabajador de Renfe, que claro, si están poniendo allí a un ingeniero, además, están poniendo allí a soldar a chavales con 18 años que están en práctica, ¿no? ¿No te da vergüenza decir eso? Lo he visto. No te da vergüenza decir eso. Pero ¿quién va a poner a soldar un carril? Primero, están a 3.000 grados. Estás trabajando, eso va a 3.000 grados, para que se quede convertido en acero. Y va a soldarlo un becario. Por el amor de Dios. Eso está generando una inseguridad en la gente. Y dice, pero bueno, ¿qué me ha pasado con mi familiar? Es que estos desgraciados que han estado haciendo. ¿Cómo me tenían en el ferrocarril? No se puede decir eso, aunque tengas un micrófono delante, porque es peligrosísimo. Todo esto que estamos hablando, hay que decirlo por encima de que con muchísima cautela, porque todas estas afirmaciones con esa vehemencia o con menos vehemencia pueden no ser ciertas, porque se descubre mañana otra cosa y te las tienes que comer con patatas fritas. Hay que andar con mucho cuidado. Yo, en este aspecto, he dicho lo que más o menos puede haber ocurrido, quiero que lo hagan lo más rápidamente posible, pero yo creo que en menos de 15 o 20 días no se va a saber, un mes, cuando tengan todo seguro, porque ahí han dicho, no tienen seguro, tienen narices, ¿de dónde era el Bogie? Y he visto el tren, una fotografía del tren ahí volcado, y le falta el hueco. Me cago en 10. Ya. ¿Ahí qué pasa? ¿Que no iba nada? O sea, cuando tú has levantado, cuando tú has levantado el vagón y lo has puesto de pie, estaba tumbado, cuando lo has levantado, pero es que cuando estaba tumbado le faltaba un hueco. Ahí iba un Bogie, porque no tiene ruedas ese vagón. Ya. ¿Qué pasa? En fin, hay que analizarlo todo. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauto. Está la situación todavía muy tierna. Muy tierna. Está, sí que estamos lejos de poder en el inicio. Conclusiones. Estoy de acuerdo con Fernando que la gente tiene que estar pensando quién tiene la culpa y mi responsabilidad. Pero hay que hacerlo con mucha delicadeza. Vamos a ver. Yo creo que no hay capacidad, bajo mi punto de vista, de culpar ni a uno, ni a otro, ni al otro, ni al de más allá. Porque no se sabe. No. Bien. Pero los usuarios, que son muchos españoles los usuarios, tienen que saber lo que ha ocurrido, claro, quién es el culpable, lo van a saber. Y lo que es culpable, y no se puede alargar mucho en el tiempo, porque el miedo dura mucho tiempo, y eso hay que evitarlo. Y hay mucha gente que tiene, por suerte o por desgracia, que coger el tren casi a diario. Ya, y lo tiene que hacer. Y si no sabemos de qué ha ocurrido, no sabemos cómo corregir el fallo. Sí. Y eso hay que corregirlo. Y eso lo van a saber en un mes. Y eso no se puede alargar, como se ha dicho, en el tiempo. No, eso es una auténtica barbaridad. Eso lo van a saber en un mes. Y cuando decíamos antes, fuera del micrófono, lo de Andrés, las causas se supieron enseguida.
Otra cosa Hombre, es... porque se vieron. Otra vez... Ese se vieron. Por eso es diferente. Otra cosa es la indemnización y todo lo demás. Y aquí se va a saber. Otra cosa es que cuando se sepan las circunstancias en que se ha producido, y ahí entro en lo que tú decías, que alguien quiera evitar responsabilidades. No, yo lo hice, no, yo lo dejé, no. Eso se producirá después cuando se sepa cuál es la causa, la circunstancia auténticamente verdadera. Y tiene que ir, yo creo, no me voy a desviar mucho, si no nos veremos aquí, pero el camino que he marcado. El bosque que se enfrenta con el tren, porque el maquinista que iba en el Albia sale despedido y se pega, con lo cual el Albia choca con algo. Claro, es que puede chocar con eso o con los vagones que el otro está. Pero es que los vagones no se mueven donde estaban. Sí, están torcidos. Sí, están torcidos, pero se han quedado ahí. Y tú te ves que si les pega un tren a 210 por hora se quedan torcidos, los hace papilla. No estaban torcidos, estaban caídos. Yo de todas formas quiero decir que para eso, para eso hay técnicos y... Pero claro, luego es un trozo de hierro, claro, de 7, 8 toneladas. Pero no tiene las señales del golpe, lo tendrían que analizar, porque el golpe que le pegaría el Albia tendría que ser así como para desplazarlo 300 metros, y va vertiendo piezas, porque ha ido perdiendo piezas hasta donde se ha quedado quieto ya en el arroyo ese. Lo que quiere decir que eso se desprendió del tren, y si se desprendió del tren es que chocó contra algo en la vía y salió despedido. Ahí vamos concluyendo. Sí, como hay muchas hipótesis, es decir, por lo que se ha comentado, Hitachi es uno de los mejores fabricantes del mundo de ferrocarriles, y es quien tiene fabricado lo de la máquina del tren. La industria italiana y los trenes italianos no son de los más inseguros, sino todo lo contrario, funcionan bastante bien. Son seguros, es decir, ocurren, son accidentes, y los accidentes son accidentes, ¿no? Está claro. Lo que no les libra, o sea, siniestralidad 0,0. Claro, eso no es posible. Eso no existe. Lo que sí hay que ser, vuelvo a reiterar, muy rápidos, porque el miedo, cuando lo de Galicia duró más de un año en evitar el miedo y bajó muchísimo el uso del tren. Más de un año en certificar lo obvio. Y en certificar lo obvio. Es decir, ahora no se puede permitir eso. Pero, ahora, Fernando, y terminamos. Lo de Galicia, ahora que ya ha pasado el tiempo y está interviniendo Europa en el tema, es que era negar lo evidente. Es que yo lo he hablado con muchísima gente en Madrid, aquí, en todos los lados. Tú vas por la carretera, tomas una curva con tu coche y la tomas todos los días a 100, a 150 y no te pasa nada. Pero un día, pues vas medio no sé qué y tocas un poquito el freno. Y cuando toques el freno te la has pegado. Eso fue lo que pasó allí. El tren pasó por András. Pues estamos absolutamente engañados todo el mundo, porque se nos dijo, y además era obvio, que era una curva de 60 y la tomó a 160. Iba a pasar de velocidad. Bueno, y ahora se están dando cuenta en Europa y están haciendo recapacitar, y que la culpa no era por eso, porque si hubiera habido un sistema de seguridad como el que hay... Previo, eso sí. Es como este que hay aquí ahora mismo, el tren no puede pasar de 60, se para. Por mucho que se descuide el maquinista. No, para el tren, si el maquinista es el último. Hay 3 sistemas de seguridad, el último es el maquinista. Si fallan los 3, interviene el maquinista, el manual. Pero ya tienen que haber fallado los 3 anteriores, y técnicamente eso es imposible. Por lo tanto, si aquí hubiera pasado eso, si hubiera ido a más velocidad de la permitida, el tren se para. Te lo para el sistema. Y en aquella ocasión no lo paró porque no había sistema. Muy bien, pues lo vamos a dejar así. Les tengo que confesar, les tengo que declarar que había un tercer tema en el guión, pero que he visto el desarrollo, el tratamiento de estos dos asuntos que hemos comentado, los acuerdos de Mercosur, que se va a tener que esperar un poco hasta que los revise el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la masacre ferroviaria ocurrido a apenas hora y media de Valdepeñas, en la localidad cordobesa de Alamuz, pues hemos preferido no precipitar y no cortar en falso los debates, porque había, ya digo, un tercer tema que se está viendo eclipsado por esta actualidad. Se van solapando, esto ocurre con muchísima frecuencia, lo que en la agenda parece que va a tener un relieve grande, acaba eclipsado por asuntos mayores. Y estamos hablando, o queríamos hablar, del Plan Estatal de Vivienda, que se tendrá que conjugar con las medidas específicas adoptadas en las distintas comunidades autónomas para abordar el gran problema. Da la sensación de que darle a una persona la cartera al Ministerio de Vivienda es como algo de segunda o de tercera, salvo en la circunstancia actual, donde es un problema de primerísimo nivel. El mercado está absolutamente colapsado, no diremos el de alquiler, y es un asunto de Estado, Aquí íbamos a comentar las medidas anunciadas al respecto por el presidente, las anunciadas la semana pasada. El presidente Pedro Sánchez. En lo local, ya les avanzo que para
posiblemente, la próxima edición de la tertulia, el próximo sábado, ya a finales del mes de enero, estamos muy pendientes de que la Junta de Castilla-La Mancha dictamine sobre el proyecto, un gran proyecto en cuanto a su dimensión, de establecimiento de una planta de hidrógeno verde con la consiguiente planta de energía solar fotovoltaica dentro del término de Valdepeñas, o en otra de las opciones, compartiendo territorio con Daimiel y con Manzanares. Estamos pendientes de que se dictamine porque los plazos se están cumpliendo o ya se han cumplido, y estábamos pendientes de introducirlo en el guión esta semana porque nos toca de lleno a la población de Valdepeñas. Y hay puntos de vista muy encontrados. Hay puntos de vista que están absolutamente favorables y hay puntos de vista, sobre todo desde la óptica ecologista, que ponen como escollo, con toda razón, las necesidades de agua. Y esto es lo que posiblemente, no lo anuncio únicamente, puede que esté como tema de partida en la próxima semana. En todo caso, se lo avanzaríamos en los servicios informativos y hablaremos de vivienda. Tendremos que hablar de vivienda en próximas tertulias. De momento vamos a dejarlo aquí, le vamos a emplazar a dentro de 7 días y hasta entonces, como siempre, mi fuerte abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.